Bueno, bienvenidos al segundo Nacional de Periodismo Científico y Divulgación en Colombia. Mi nombre es Tania Balbuena y los estamos acompañando en estas sesiones donde hoy vamos a ver lo mejor del periodismo científico y la divulgación nacional. Ayer estuvimos con todos los grandes expositores de Perú. Mañana estaremos con Latinoamérica, Estados Unidos y España. Y por supuesto, hoy, pues la cuota nacional. Voy a darle paso a Jimena Serrano, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, que nos trae un mensaje muy interesante para que ustedes sepan de este movimiento, sepan de lo que estamos haciendo. Bienvenida, Jimena. Aquí está tu público. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias, Tania. Sí, hoy vamos a hablar sobre la importancia de la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia. Voy a compartirles pantalla. ¿Aún no la ven? No, dale compartir. Sí, pero dice que la tienes inhabilitada. Listo, ya lo habilitamos. Por favor, acá. Un segundito. Puedes irnos contando entonces más o menos de qué es lo que nos Sí, vas a sí, hablar. no se preocupen que vamos a hablar sobre la importancia de lo que son las redes colaborativas y cómo desde la Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, ACPC, pues también somos una red colaborativa de gran impacto a nivel nacional, internacional, regional, cómo nos beneficia a todos los que estamos en este momento asociados a la ACPC y bueno, y también para los que no lo están, cómo se pueden beneficiar también de lo que hace la ACPC. Entonces, a ver, intentaré nuevamente compartir la pantalla. ¿La ven o no la ven? ¿Me puede No, subir? aún no. Nada. Dice que el anfitrión inhabilitó la función. Entonces, Listo, ya te doy acá. Ujú. sí, no te preocupes. Si no, vamos contando de qué se trata. Dime si la lograste deshabilitar para yo saber si empiezo con la presentación o no. Empieza con la presentación. Ya. Ya ahí ya, creo que ya ahí tengo, Ajá. ya la ven, Está. ¿verdad? Ajá, perfecto. Perfecto. Listo. Bueno, entonces nada, vamos a hablar hoy de la importancia de estas redes colaborativas, como ya les decía. Realmente, pues atrás quedaron aquellos tiempos donde los periodistas trabajábamos solos, donde siempre estábamos en una sala de redacción y lo máximo que hacíamos en colaboración es cuando nos visitaban y de pronto algún grupo, algún colegio, algunos interesados que iban hasta los medios, pero entonces ya los periodistas dejaron de trabajar solitarios y como todo, el periodismo evoluciona y como va evolucionando, evolucionamos todos, evoluciona la ciencia, evoluciona todo. Entonces, esta charla que está enfocada en los beneficios de ese trabajo colaborativo, pero particularmente lo que hace la asociación, pues entonces les vamos a contar qué es lo que nosotros estamos haciendo también desde la asociación para seguir fortaleciendo esas redes colaborativas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿qué tiene la asociación? La asociación, como yo les decía, así como el periodismo, ha evolucionado. Nosotros empezamos hace muchos años, pero digamos que vamos a retomar el ahora. Nosotros pasamos en 3 años, en 4 años, de ser solamente 16 miembros de la asociación. Hoy somos 82 miembros de la asociación y algunos pidiendo todavía pista para ingresar. Entonces, como ustedes pueden ver, hemos evolucionado. ¿En qué más hemos evolucionado? En que antes éramos únicamente Asociación Colombiana de Periodismo Científico, pero ante las realidades latinoamericanas, ante nuestra propia realidad de cómo no solamente estamos los que hacemos periodismo científico, sino que hay científicos haciendo divulgación de la ciencia, entonces empezamos por ampliar ese espectro que realmente siempre lo hemos hecho.
acoger a los divulgadores científicos. Entonces, lo legalizamos simplemente con el cambio del nombre y pasamos de ser Asociación Colombiana de Periodismo Científico a ser Asociación Colombiana de Periodismo y Comunicación de la Ciencia, porque realmente somos, sí, entre los integrantes hay más periodistas científicos, pero también un gran número de científicos que están haciendo divulgación de la ciencia. En cuanto a crecimiento, por lo que les decía ahora, que pasamos de ser 16 a ser un poco más de 80. ¿En qué más hemos evolucionado? En la visibilidad. Si bien la asociación siempre ha existido, en los últimos años hemos tenido una mayor visibilidad en todas las esferas, no solamente al interior del gremio, sino ante las otras instituciones, ante las otras entidades, y sobre todo volver a reposicionar un nombre en las instituciones internacionales y nacionales con las que nosotros trabajamos en conjunto, que son bastantes. Hemos tenido un gran impacto a nivel nacional e internacional. A nivel internacional, por ejemplo, estamos haciendo todos estos trabajos con asociaciones y con entidades latinoamericanas, pero también, como les voy a mostrar más adelante, nos postulamos a la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos, y ya eso nos ha llevado también a tener un mayor impacto en todo lo que es el periodismo de ciencia para el mundo. Y finalmente, pues si ustedes ven y unimos todos estos elementos junto con lo que estamos haciendo al interior ya de la asociación particularmente, que lo vamos a ver ahora, pues realmente nosotros somos una gran red colaborativa en todo lo que respecta al periodismo de ciencia y a la comunicación y divulgación de la ciencia. Aquí les muestro entonces cuáles son esos beneficios que nosotros tenemos al interior de la asociación. Como les decía en un comienzo, no solamente para los que hacemos parte de la ACPC, sino para las personas que están interesadas y que también se pueden beneficiar de lo que nosotros hacemos. Primero, lo que corroborábamos ahora de disponer de una amplia red colaborativa nacional, internacional, y con toda la misma comunidad científica y con las entidades gubernamentales. Si bien somos periodistas y científicos, nosotros tenemos nexos con todas estas entidades de estos sectores que les acabo de hablar ahora. Entonces, quienes pertenecen a la asociación pues pueden dar fe de esto, que tenemos una red interna donde solicitamos un contacto, donde solicitamos una fuente, donde solicitamos a veces alguna asesoría, donde queremos hacer unos trabajos colaborativos y todos al interior nos ayudamos, y si no lo tenemos al interior de la asociación, podemos direccionar exactamente el canal que necesita o sobre todo para lo que en ese momento se quiere hacer. Entonces realmente somos inmensos en ese tipo de colaboración, siempre todos dispuestos a ayudarnos entre unos y otros. Otro de los beneficios es poder ser actor en ese fortalecimiento del periodismo y de la comunicación de la ciencia a nivel nacional e internacional también. Como nosotros desde el interior estamos en capacidad de aportar. Ahora en la mesa anterior, Tania Arboleda hablaba de la importancia de participar y de manifestar, inclusive evaluar todas las políticas de ciencia y tecnología, y eso lo podemos hacer. Nosotros, de hecho, al interior de la asociación lo hacemos cuando nos piden consultas, cuando nos piden evaluaciones, estamos en la capacidad de hacerlo, y eso es bien importante porque estamos realmente aportando a todo esta apropiación del conocimiento. No, también otro de los beneficios es ese formarse en las buenas prácticas comunicativas del periodismo científico y de la comunicación de la ciencia. Permanentemente estamos haciendo cursos de formación donde cualquier persona empieza a adquirir esas habilidades, bien sea el periodista que quiere adquirir habilidades para seguir comunicando la ciencia, o un científico que necesita reforzarse o adquirir esas habilidades para poder llevar también su conocimiento a un público general, o simplemente hacer un intercambio de saberes entre periodistas y científicos. Todo esto lo encontramos al interior de la asociación, eso lo estamos haciendo permanentemente. Asimismo,
hacemos programas de capacitación y de actualización en muchísimos temas. Por ejemplo, lo vimos muy palpable ahora iniciando la pandemia, donde la virtualidad nos llevó a hacer infinidad de conversaciones, trabajar con otras entidades a nivel internacional y todo siempre buscando cuáles son esos temas que le interesan realmente a los periodistas, en los cuales les interesa formarse, sobre todo en qué les interesa que se activen estos medios de comunicación y de discusión. Muchísimos temas de actualidad hemos estado abordando porque sabemos que realmente pues, esta es una herramienta para todos los periodistas. Perdón, no pasa la diapositiva, déjame ver, aquí. Otro, pues obviamente las ofertas laborales, que esto es un tema bien importante para nosotros. Siempre están llegando a la asociación algunas ofertas que nos dicen necesitamos un periodista con tal perfil o hay una vacante para tal cosa. Entonces siempre estamos rotando dentro del grupo interno de la asociación estas ofertas que son muy importantes, porque a veces no solamente es para medios externos, sino también porque nosotros los mismos que estamos al interior de la asociación, necesitamos una asesoría, necesitamos contratar un periodista o que alguien nos dé otra asesoría. Entonces buscamos que seamos nosotros ese canal donde podemos entregar un valor agregado a los asociados. Participar de los proyectos y programas, por ejemplo, la asociación a veces lidere y gestiona algunos proyectos con entidades y cuando son aprobados entonces se rota la información entre los mismos asociados para que se vinculen a esos proyectos, que hagan parte de esos proyectos. Y entonces no solamente es un trabajo profesional, sino que obviamente esto tiene algún tipo de remuneración. Asimismo, pues los mismos periodistas pueden proponer algunos proyectos o algunas iniciativas que desde la asociación se pueden avalar, obviamente si cumplen con los objetivos de la asociación. Entonces se puede gestionar, el periodista lo puede gestionar con el aval de la asociación. Hay un punto bien importante y es que nosotros tenemos como red colaborativa que les decía ahora, nosotros logramos en el año pasado, en el primer encuentro que hicimos latinoamericano de periodismo y comunicación de la ciencia, la asociación gestó la creación de la red latinoamericana de periodistas científicos y comunicadores también de ciencia, y que se hizo, se vincularon a todas las asociaciones de Latinoamérica y a algunos países con un representante que no tengan en su país una asociación legalmente constituida. Bueno, y algunas entidades también que se vincularon y que ahí se gestó entonces la red latinoamericana. Tener acceso a los beneficios de esa red es otra de las ventajas y de los beneficios de la asociación. Hemos hecho muchísimos trabajos colaborativos en estos meses y pues el pertenecer a la asociación es un plus porque sabemos que podemos participar y todos los que están al interior pueden ser parte activa de esos proyectos. Y finalmente pues también tener acceso, nosotros como asociación somos miembros de la Federación Mundial de Periodistas Científicos. Eso también nos da a nosotros unos beneficios como por ejemplo una acreditación de un carnet de periodista de ciencia internacional que lo da la federación. La federación solamente agremia a organizaciones y en este caso pues nos agremia a nosotros y nosotros podemos como miembros de la asociación pues adquirir estos beneficios. Un ejemplo de estas redes colaborativas es lo que estamos haciendo hoy, este foro tan importante que surge de esa red colaborativa. Creo que no va a tener mucho tiempo, ¿verdad, Tania? Y O, ya un minutico porque oh, ya ok, entramos con Beatriz. Sí, preciso sí. para terminar. Entonces, esta red este evento
que se hizo con la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, con Shani, con N+1, por supuesto, con el Science Forum Journalism. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Realmente el poder está ahora en las redes colaborativas. Esa es la ventaja. ¿Qué viene ahora? Para cerrar este año, nosotros vamos a tener una conferencia sobre el embargo de la información científica, que es una actualización y una formación para los periodistas. Este va a ser dada por la AAAS. Mañana les estarán hablando y explicando en qué consiste. Esa va a ser para la próxima semana. La organizamos nosotros. Y bueno, la tradicional novena astronómica que la realizamos con el Planetario de Bogotá, divina, les invito de una vez, va a ser para el 21 de diciembre. Aquí hay unas fotografías, simplemente es un ejemplo, ya voy a terminar, donde, ¿qué hacemos en esas redes colaborativas? Nosotros tuvimos este encuentro el año pasado y fue una convocatoria gigantesca donde participaron muchas personas y muchas entidades. A mano derecha, arriba superior, vamos a ver cómo se gestó. Esa fue la reunión para formar la red latinoamericana de periodistas y comunicadores de ciencia. Y nada, a mí solamente me queda invitarlos dentro de las muchas actividades que tenemos y muchos planes que tenemos, que nos quedamos cortos realmente para poderlo explicar aquí. Tenemos para el 2022 la Conferencia Mundial de Periodistas Científicos que se va a realizar en Medellín, que era lo que les decía ahora, de cómo nosotros aplicamos para hacer la sede, que jamás se ha hecho para Latinoamérica ni para el hemisferio sur. Entonces, pues bueno, nosotros fuimos los abanderados y se iba a realizar en el 2021, pero pues por el tema de pandemia, entonces quedó para el 2022. Simplemente invitarlos para que desde ya se vinculen a la asociación, para que sigamos creyendo y sobre todo que sigamos construyendo juntos todo lo que es en favor del periodismo científico y de la comunicación de la ciencia nacional e internacional. Así que muchísimas gracias por este espacio y espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias, Jimena. Y invitamos a todos los que hoy están aquí a ser parte de la asociación y a seguir en esta red colaborativa, no solo nacional, sino internacional. Seguimos ahora con Beatriz García, quien es docente de la Universidad de Antioquia, que es representante de las regiones y también es parte de la asociación y nos va a contar la mirada desde la Academia del Periodismo Científico. Bienvenida, Beatriz, ya estás por aquí, el Hola, público te ya estoy por aclama. aquí. Muchas gracias, Tania, muchas gracias, Jimena, ¿cómo han estado? Bueno, gracias por organizar estos eventos que me encantan porque nos permiten encontrarnos a todos los colegas y conversar de esto que nos apasiona a todos. Bueno, yo voy a compartir por aquí pantalla. Listo, creo que ya la deben estar viendo, supongo. Entonces, la idea en estos 15 minuticos que les estaré hablando va a ser compartirles un poco de la experiencia que he tenido desde hace 3 años con el curso Periodismo Científico en la Universidad de Antioquia. Por acá tengo una fotico de la universidad, de pronto para quienes no tengan el contexto. Es una universidad pública en Medellín, Colombia. Ya tiene 217 años. Pues es una universidad pública pues, muy representativa en el país y para los divulgadores y para los periodistas de ciencia también pues contarles que hay investigación y avances científicos pues en todas las áreas, creería yo, sí, del conocimiento, pues hasta es fuerte pues en ciencias sociales, en medicina, en ingenierías, en artes. Entonces, bueno, hay como un poquito de contexto. En cuanto al curso, les cuento que es un curso, pues es una electiva, no hace parte pues como del pensum de la carrera del pregrado en periodismo de la Facultad de Comunicaciones. Esta facultad sí es un poquito más joven, tiene 30 años, este año está cumpliendo 30 años. Entonces el curso, digamos, está, pues es voluntariamente se inscriben pues los estudiantes que quieren, casi todos los estudiantes que llegan tienen ya desde antes un interés como por algo científico o han conocido algún referente que los ha enamorado de la ciencia o tienen algún tema pues como de su interés. No es súper numeroso, ¿cierto? No convoca cantidad de estudiantes. La ciencia no es como
lo más atractivo muchas veces, pues así como sin contexto, ¿cierto? Como que piensan que es muy compleja o como que hay sí muy importante y todo, pero como por allá de lejito, ¿cierto? Muchas veces sí como que hay mucho temor frente a los temas científicos, igual es muy retador, pues ustedes que colegas y seguro periodistas en formación que están conectados lo deben haber experimentado ya, y por aquí con esta definición que copio de la Federación Mundial de Periodistas Científicos, eso se refleja también. Ellos nos dicen que, pues recordemos que somos periodistas, no científicos. Y aunque tengamos que explicar muchos conceptos al público, tampoco somos maestros, menos aún un novelista, aunque debemos escribir de modo que la gente disfrute leyendo las historias que escribimos. Nuestro trabajo consiste en informar a la audiencia de manera efectiva y amena, así como realizar un periodismo vigilante, lo que significa analizar temas controvertidos. Nos dicen, usted es un periodista profesional y está brindando un servicio importante a la sociedad. Entonces aquí como que se refleja toda esa cantidad de ingredientes que tenemos que tener como periodistas científicos, como divulgadores o comunicadores de ciencia. Así todo, hay estudiantes que se animan cada semestre sin falta, pues en este tiempo, desde hace que propusimos la electiva, a tomar el curso, y pues resultan unos grupos que yo pues disfruto un montón compartiendo con ellos. Aquí hay como un reflejo un poco de esos encuentros a la izquierda antes de pandemia y a la derecha ya como lo estamos haciendo ahora de manera pues virtual, que igual pues se siguen logrando unos aprendizajes y pues unas reflexiones que pues yo me disfruto un montón. Entonces aquí tenemos pues antes en la presencialidad hicimos pues encuentros con divulgadores, con periodistas, varios de ellos pues de la Asociación Colombiana de Periodismo Científico, de Periodismo y Divulgación de la Ciencia, como nos contaba ahorita Jimena. Entonces, bueno, un poco ahí como que para darles más o menos idea de cómo suceden esos cursos. Bueno, y también el semestre anterior hicimos encuentro, pero ya virtual, por allí tengo más adelante un pantallazo también. Ellos disfrutan un montón como pudiendo conocer la práctica del periodismo científico, a quienes están como en ese ejercicio cotidiano del periodismo científico. Valoran bastante como esos encuentros. Aquí hay intereses de los estudiantes que resumí, como trabajos por los que ellos se han interesado en realizar. Entonces, por ejemplo, unos estudiantes hicieron una serie audiovisual sobre el cannabis medicinal y pues conjugaron una cantidad de áreas del conocimiento distintas para hablar de ese asunto, desde la ciencia pues como con mucho rigor. Otros hicieron un podcast sobre plantas medicinales e integraron como saberes ancestrales y saberes científicos. Y por acá al otro lado tengo a la derecha como otros nombres, otros temas pues o asuntos por los que se interesaron en hacer sitios web. Este semestre pues el grupo con el que estoy actualmente, que oriento actualmente, está trabajando sobre la ciencia colombiana en la pandemia, así que bienvenidas también ideas para incluir en ese trabajo, porque ellos quieren como destacar lo que se ha avanzado pues en nuestro país pues con relación a la investigación sobre el COVID-19. Las aves en un municipio que queda al suroeste de Antioquia que se llama Venecia. Nosotros en la Universidad de Antioquia tenemos sedes en varios municipios, no solamente en Medellín, que es donde está pues la sede principal. Entonces, incluso una de las ventajas, digamos, entre tantas dificultades que ha habido este año ha sido poder juntar o poder integrar grupos o estudiantes de Sonsón, Urabá, Andes y con los de Medellín también. Se han logrado pues como unas pues integraciones geniales que pues, presencialmente es muy complicado. Entonces, bueno, una chica que es de sureste está trabajando sobre las aves, especialmente pues de allí. Otro grupo hizo un trabajo sobre astrobiología en otro momento. Acá tengo unos pantallazos de estos otros trabajos sobre alimentos genéticamente modificados, sobre biodiversidad en el Valle de Aburrá, que es donde está ubicado pues, el departamento de Antioquia. Han hecho trabajos sobre el coronavirus, pues sobre las noticias falsas o la información falsa pues durante este año, enfermedades raras en Medellín, investigadoras mujeres en la universidad. Por aquí un poquito más de como imágenes de ya de este año, el conversatorio pues o el live que tuvimos
con los periodistas Pablo Correa y Elena Cortés de los periódicos El Colombiano y El Espectador, que pues los estudiantes tenían una cantidad de preguntas para hacerles. Fue una conversación pues muy enriquecedora para todos. Otro de los encuentros pues un poco como ha ocurrido pues haciendo presentaciones tanto yo como los estudiantes. Y antes de esta, yo seleccioné como pensando en ustedes, pues qué podría yo como compartirles de interés, algunas de las como apartes de reflexiones que hemos hecho, analizando medios universitarios y también pues otros medios, por ejemplo en redes sociales, que yo les he compartido, y ellos también pues han ido como alimentando un poco lo que hemos llamado como un repositorio de referentes o de antecedentes. Entonces, analizando pues varias revistas universitarias, muchas de ellas los estudiantes no las conocían porque, pues claro, son de otras instituciones, entonces a veces no tienen como tan fácil acceso. Entonces yo antes les compartía pues las revistas como en físico, las leíamos, ahora es todo pues como los sitios web de las diferentes universidades o revistas. Entonces aquí hay como algunas cosas que ellos destacan que creo que pueden de pronto ser de valor para ustedes, para cuando se generan contenidos o le piensan pues a contenidos de ciencia. Entonces destacan, por ejemplo, una que tiene contenidos de ciencias sociales, que no solamente se divulgue pues información, ciencias exactas, ¿cierto? Ciencias naturales. El uso de la imagen también lo valoran mucho. En la redacción, pues como hacer todo el esfuerzo para que sea ameno también en la redacción. Tengo por aquí también que no solamente la divulgación de resultados, sino pues que se ocupen como los productos de dar a comprender a los lectores los temas, la selección de los temas o lo que se aborda, pues cierto, como los temas y los enfoques también, los formatos diversos, para que señalan que da valor pues un podcast que incluyen en alguna de las revistas. En cuanto a las limitaciones, que también pues a veces se nos olvida cuando estamos en el ejercicio así cotidiano y veloz de los medios. Entonces, por ejemplo, hacen crítica a que no haya mucha interacción o mucha opción de interactuar con los contenidos o con el medio, que no se piense especialmente para redes, sino pues que se haga como remediación de los contenidos, como literalmente lo que se publicó impreso se replique en los medios digitales, y que la escritura pues se descuide y que no sea atractivo también pues es una crítica. Por aquí hay medios, eso resultamos sugiriendo un montón y conociendo un montón de iniciativas de divulgación, de periodismo científico cuando hacemos estos ejercicios. Entonces aquí hay pues algunos y ellos también sugieren otros. Y aquí hay, gracias, aquí rápidamente están como cositas que ellos destacan. Entonces, los formatos, del uso de las redes, que se narre de forma simple, cosas que critican, como que se hable de categorías muy generales como los científicos dicen, o muchos estudios, ¿cierto? Según muchos estudios, que no se actualicen las informaciones y que haya pocas interacciones y pocos seguidores. En cuanto a los aprendizajes, pues esa conjugación de aplicar rigor al periodismo, rigor científico al periodismo, que menciona pues varias características como que se relacionan con ese asunto. Y también el hecho de poder contar buenas historias en nuestras notas, no solo ser rigurosos, o sea, no sumar a ambos asuntos. Creo que ahí está clave esta cantidad como de enfoques que han surgido en el periodismo, el enfoque de género también del que hemos estado hablando en el evento, en este evento, las imágenes, la hipermedialidad, la interactividad, o sea, como jugar un poco con todas estas posibilidades que tenemos ahora. La conversación entre todos estos entes, que es justamente lo que propician eventos como este, y la formación, pues que es mi bandera, digamos, o lo que más valoro. En cuanto a la parte educativa, pues entonces considero importante incluir en las facultades de comunicación más ciencia, ¿cierto? Como no solamente si nos vamos a dedicar al periodismo científico, sino porque eso daría rigor al ejercicio profesional de cualquier profesional, valga la redundancia, y en otras áreas del conocimiento también sería muy clave lo de mejorar nuestras habilidades comunicativas. Y ya aquí tengo, pues, pero no se las voy a leer, sino que se las voy a pasar así, pertinencia que hay según los mismos estudiantes, porque yo le veo mucha relevancia, pero al final del semestre cuando les pregunto confirmo que ellos también valoran un montón estos aprendizajes que resultan.
Entonces, pues aquí se las paso. Y finalmente, los retos como 3 preguntas que me quedan así, en las que estoy trabajando y voy a seguir trabajando en la universidad, que es la parte de la educación virtual, ¿cierto? Cómo seguir mejorando toda la educación pues en la virtualidad y específicamente en ciencia, en periodismo científico, cómo seguir incentivando el interés institucional y de los estudiantes y cómo fortalecer el trabajo en comunicación de la ciencia en las diferentes regiones del país. Entonces, bueno, aquí hay debajo de cada cosa como formas en las que le estoy trabajando a ello y por acá puse finalmente mis contactos porque me encantaría pues como seguir las conversaciones y si tienen ideas pues también para estos retos. Entonces, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y yo creo que nos tienes que compartir esa presentación para que se Claro vea que en sí. la página de internet de la ACPC porque es importante todos estos datos que nos estás regalando. Ahora vamos con Alejandro Herrera Uribe, quien es director de la radio UFM de la Universidad del Quindío, que nos va a traer la radio como método de prevención de desastres. Bienvenido, profesor. El público lo quiere escuchar. Muchas gracias a todos ustedes, Tania, a Jimena, por supuesto. Qué interesante escuchar a Beatriz, porque finalmente estamos en orillas muy similares, muy cercanas. Nosotros en la Universidad del Quindío también tenemos la cátedra de Periodismo y Comunicación Pública de la Ciencia, que es de lo que yo vengo un poco a hablarles, pero pues extrañará, Tania, que yo le diga eso cuando me presentó para hablar de riesgo. Pues si Beatriz hizo y está haciendo un viaje de la cátedra al periodismo, y quiero decir, del ejercicio de la formación al de seguramente la publicación y que estos chicos tengan la alternativa para poder hacer públicos sus contenidos, pues nosotros vamos un poco en el sentido contrario. Vamos de los medios justamente a la cátedra de la radio de interés público donde me encuentro en este momento. Esta es la emisora, la UFM Estéreo, Radio de Interés Público de la Universidad del Quindío. Aquí acaba de llegar uno de nuestros ilustres realizadores del Centro Audiovisual de la Universidad del Quindío. Tenemos ahora precisamente una cita. Pues nosotros vamos de la radio y de esta experiencia de la comunicación de la ciencia a dirigirnos hacia la cátedra. Y hace cuestión de menos de un año tenemos la cátedra de periodismo científico al interior del programa Comunicación Social Periodismo. Muy bien, pero vamos a lo que dijimos que veníamos, la radio pública y la construcción social del riesgo. Lo primero que quiero contarles es que no existen desastres naturales y se puede decir de una manera muy concreta y con muchos referentes. Los desastres son sociotécnicos, es decir, tienen que ver con dónde nos ubicamos y cómo nos exponemos a la naturaleza y cómo planificamos el desarrollo. Pues le cuento que la UFM Estéreo nació justamente de un desastre. Una de esas consecuencias que parece que no existieran, pero que existen y que son muy buenas frente a la materialización de los riesgos cuando hay una vulnerabilidad indicativa grande como la que tiene o la que tenía en su momento Armenia para 1999. En ese momento, la emisora, la UFM Estéreo, estaba haciendo las gestiones para entrar a la amplitud modulada. Pues, ¿cómo les parece que después del sismo del 25 de enero, que fue además un asunto que nos conmovió a todos y aún nos estremece para ser literales en el término, de ahí nació nuestra emisora? Una frecuencia de AM se volvió de FM y logramos tener 5 kilovatios de potencia para llegar a todo el departamento y contribuir al restablecimiento de lo que se llamó el tejido social. 2 programas radiales muy importantes hemos permanecido durante 20 años y son Máquina de Ingenio y Conexión Richter, 2 programas para la apropiación social del conocimiento en materia de riesgos y desastres. Ahí está quien les habla y lo he puesto allí, ese perfil, porque yo soy licenciado en filosofía, trabajo con periodistas y con ingenieros. Así que me parece significativo que ese perfil dé cuenta de cómo la cátedra, la ciencia, la ingeniería y medios como el de interés público se vinculan en este proceso. Imágenes que nosotros preferimos recordar para no repetir los errores que cometimos en el desarrollo de la ciudad y tener un desastre como el que tuvimos el 25 de enero. Estas fotos son de un gran fotógrafo, Orlando Quiseno, quien salió a las calles minutos después de ocurrido el sismo. Y todo ocurre en la radio a partir del encuentro de un humanista y de un ingeniero que se dedicaron a hacer programas de radio
con los diferentes actores de la gestión del riesgo a nivel latinoamericano. Allí nos encontramos el profesor Carlos Arturo García y yo para realizar esta acometida hacia los medios de comunicación en torno a la gestión del riesgo. ¿Y cómo comenzó todo? Pues comenzó cuando empezamos a hablar de comunicación pública de la ciencia y apropiación social del conocimiento para la reducción de desastres. ¿Pero esto con qué se come? Pues les cuento, no hay líquido de contraste más interesante para medir la apropiación del conocimiento que prepararnos para los riesgos, conocer dónde estamos parados. Más importante que saber cuándo va a ocurrir un sismo es saber dónde nos encontramos en este momento y qué condiciones de vulnerabilidad tenemos frente a una eventual amenaza. Entonces invitamos al Servicio Geológico Colombiano, invitamos a diversos actores de la sociedad civil, pero también de la academia, y nos reunimos en 2 años, 2012 y 2014, con la gran Lisbeth Fogg y con otros actores del periodismo científico, y hablamos sobre cómo utilizar los medios para la gestión del desarrollo y evitar los desastres. Medios de comunicación que nos permiten, por ejemplo, aquí en la universidad, tener a los más grandes expertos que con la comunidad, en interacción simétrica con ellos, nos permiten la construcción colectiva de esa idea de riesgo y nos permiten configurar mejor nuestras ciudades y saber cómo comportarnos. Este fue un foro que hicimos muy interesante sobre comunicación y desastre, o el desastre de la comunicación. Aquí hay una fake news que rondó por una época en torno al Nevado del Ruiz, y era que había hecho erupción y había unas fotografías con matices en la fumarola que daban cuenta de un supuesto evento catastrófico. Pues bien, esto fue falso y hubo que salirle al paso con los expertos y explicarle a la comunidad por qué lo era. En este foro tuvimos la oportunidad de compartir con periodistas de Manizales, periodistas de Armenia, quienes vivieron la tragedia de Armero y dan cuenta de ella como un asunto de comunicación, de mala comunicación del riesgo, y ahí nos encontramos con comunicadores sociales, con ingenieros, con expertos, con geólogos. Y de ahí va derivando todo un trabajo que nos va a conducir directamente a la cátedra y que tiene que ver con la apropiación social del conocimiento para la comprensión del riesgo de desastres. 20 años del sismo del eje cafetero, y con los ingenieros, con los geólogos, nos reunimos y al aire también produjimos espacios en los que reflexionábamos con jóvenes que no vivieron la tragedia, pero que debían conocer qué había pasado con el subsuelo quindiano, con las fallas de esta región del país, por qué puede y va a volver a moverse este territorio, porque no se trata de ocultar el sol con un dedo. Aquí va a haber sismos, por supuesto, pero si conocemos mejor nuestro territorio y lo hacemos a partir de los medios de comunicación, sirviéndonos de ellos, con los expertos y con las comunidades. Me permito solo abrir un paréntesis para contarles una experiencia en Ecuador en la que se creó una aplicación para celulares con la cual las personas pueden reportar cómo siente un sismo y enviar esa información a los expertos para que ellos mapeen de forma social, con una cartografía social, lo que ocurre en el territorio. Entonces, dense cuenta que no solamente los científicos, también la comunidad, y sobre todo ella, tiene un papel muy importante que jugar. Este es un homenaje que le hacemos a Orlando Quiseno, quien tomó las fotografías, un periodista gráfico del departamento del Quindío, justo ese día, el 25 de enero de 1999. Ahora bien, ¿por qué hablar con la comunidad sobre desastres? Pues porque tenemos que construir participativamente, a través de la circulación del conocimiento, una idea del territorio, y en eso la radio es fundamental. 20 años después, la radio de interés público educativo de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo, vuelve a ser parte fundamental en un desastre, esta vez el de la pandemia, porque llevamos la educación a lugares recónditos del departamento, llevamos a los programas radiales hacia estos espacios a través de las ondas hertzianas, y porque además nosotros en la academia podemos validar ese conocimiento que circula en la comunidad y darle un valor agregado. Ahora bien, hay que comunicar diferente, y ese es un ejemplo que nos da, por ejemplo, Shot de Ciencia, perdón, la redundancia. Este es un grupo de jóvenes que los conoce muy bien Jimena, y aquí seguramente todos los presentes, que hacen podcast de ciencia, y justamente hay uno muy interesante que no voy a poner ahora, pero La Tierra está viva es un podcast que nos permite comprender el sismo de 1999 con unos elementos muy joviales, pero también muy profundos por parte de expertos y de personas que hacen comunicación social desde la juventud, desde el lenguaje joven. Y esta, la conclusión, mi querida Beatriz, llegamos de ese periplo por la gestión de riesgos, la comunicación, llegamos a
este espacio, la UFM Estéreo, donde me encuentro en este momento. Ese es el gran Hugo Mantilla Meluc, un mastozoólogo que se quedó en el departamento del Quindío, que ha sido la voz que ha permitido comprender por qué el tema de los murciélagos no debe ser un tema tabú y qué relación tienen esos saltos de especie, por ejemplo, en el caso del murciélago, con el SARS-CoV-2, por ejemplo. Entonces, hemos desarrollado esta cátedra de periodismo científico y la hemos traído a la radio. Otra vez, de regreso, vamos desde la radio a la academia y de la academia regresamos a la radio. Este fue un proyecto muy interesante sobre toxoplasmosis ocular que desarrollamos con el grupo de periodistas en formación en periodismo y comunicación pública de la ciencia, con el fin de que pudiéramos aportar algo a esa investigación del doctor Jorge Enrique Gómez Marín, que además presentó este proyecto, el desarrollo de un mapa de riesgos para la evaluación de la ruta de la transmisión del Toxoplasma gondii, asociado al desabastecimiento de agua en el Quindío. Pues este proyecto se presentó como parte de una convocatoria del grupo GEPAMOL a apropiación social del conocimiento de Colciencias, y nosotros decidimos apoyarlo yendo mucho más allá de la comunicación. Hicimos apropiación social del conocimiento con los actores de los barrios de Armenia, y allí tuvimos la oportunidad de conversar con ellos, de entrevistarlos, además de proponerles una cosa bien interesante, la construcción de un manual de síntomas para la toxoplasmosis ocular. Es decir, que la gente contara cómo ve en sus términos, veo borroso, no veo bien de lejos, y todo ello se va a condensar en un informe como el de los sismos de Ecuador, pero esta vez para el toxoplasma. Los científicos, los médicos van a encontrar allí un caudal inmenso de información que les va a servir para co-construir con la comunidad métodos de prevención, no llegar a la comunidad deficitariamente y entregarles una información muy valiosa, pero que finalmente no involucra a las personas. Entonces queremos hacer periodismo, radio y cátedra de manera simétrica para que la comunicación de la ciencia y del conocimiento en general sea algo realmente edificante y nos permita tomar mejores decisiones. Por eso, y aquí viene la cuña final, los invitamos mañana a participar de este conversatorio con los grandes que ustedes ya han tenido acá, con Ángela Posada, con Claudia Marcela Mejía de la Universidad Javeriana y con Pablo Correa Torres. Con ellos vamos a hablar de por qué el periodismo científico nos debe llevar a comprender mejor el conocimiento para tomar decisiones. Así que los invitamos muy cordialmente. Ahora podemos compartir las reuniones en YouTube de la Universidad del Quindío. Ustedes simplemente se suman y ahí tendremos una opción para compartir una vez más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por la participación y por supuesto para seguir sumándonos a iniciativas como esta. Las regiones tienen voz y voto hoy en esta reunión. Y ahora seguimos con Jorge Salazar, quien es creador de Clubes in Space y nos va a hablar de la bacanería científica y los cubos en el espacio como estrategia de divulgación. Vamos con otra región bien chévere para ponerles ahora a esta reunión tan buena que estamos teniendo. Bienvenido y el público es tuyo. Claro que sí. Primero, y bueno, antes que nada, permítanme agradecerle no solo a mi nombre, sino de todo el colectivo y la familia de la bacanería científica aquí en estas latitudes caribeñas, que de verdad para nosotros es un placer y un honor compartir con ustedes estos ejercicios para saber qué están haciendo los colegas y, por supuesto, para aprender de todos los demás. Lo que le traigo a continuación a todos, pues, es un poco de nuestro ejercicio en la divulgación científica y en la comunicación. Nosotros somos la Fundación Grupo de Astronomía Apolo, promovemos, por supuesto, la apropiación social del conocimiento que tanto se ha compartido y hecho mención, porque consideramos que es muy importante en nuestros objetivos fundacionales. Además, tratamos de hacer una divulgación social, una divulgación científica responsable, sin dejar a un lado la rigurosidad, pero también aprendiendo a saber cómo hablan los jóvenes, qué consumen los jóvenes, qué contenido hacen, consumen, leen, y de esa manera establecer nuestras propias estrategias. Por supuesto, el término de bacanería científica fue acuñado de nuestros mentores, profesores, precisamente para tratar de saber cómo habla este colectivo y llegar a esas comunidades, porque nosotros somos conocedores que si un país tiene aspiraciones serias de desarrollo, tiene que procurar invertir más en ciencia, en tecnología, en innovación.
Es decir, no es para nadie un secreto que los países que invierten en este rubro son los países más desarrollados. Aquí pues les presento lo que sería un pequeño frame de una de las actividades que se ha vuelto el icono tal vez del esparcimiento, y hablo del esparcimiento trayendo a Manuel Cuenca en la reivindicación del ocio. Es decir, las comunidades, sobre todo el ser, tienen que entenderse de esa unicidad de ser únicos y diferentes, y cada quien es complejo en su actuar. Entonces, la actividad de Estrellas en la Playa ha tratado de llenar ese espacio en la oferta cultural también de la ciudad para atender y consumir contenidos de una manera diferente. Estrellas en la Playa es la reunión para observar el cielo tal vez más grande de todo el Caribe, y podríamos arriesgarnos a decir que puede ser en todo nuestro territorio nacional. Están asistiendo alrededor de 3.000 a 6.000 personas cada vez que se convoca a una actividad con los recursos limitados, obviamente en un país como Colombia donde se quiere hacer este tipo de divulgación. Obviamente, para hablar de cómo estamos, traemos a colación las pruebas PISA, donde por supuesto arrojan unos resultados desalentadores. Sin embargo, creo que esta es la apuesta que deben hacer nuestros mandatarios, nuestras gestiones administrativas a nivel distrital y departamental. Y en eso hemos encontrado pues un eco bastante importante de parte de la Gobernación del Atlántico. Hemos atendido a través de la estrategia Escuela en Casa Radial y Escuela en Casa Televisión una manera de poder atender a esta emergencia que surgió a través del COVID, para hablarles y llegar a comunidades donde desafortunadamente no tienen acceso y conectividad. Estamos hablando que los estudiantes de colegios distritales tienen un rezago tecnológico bastante importante y lamentable, si se quiere así decirlo, porque no solamente no tienen acceso a Internet, sino que ni siquiera tienen dispositivos para acceder a la misma. Entonces, en ese orden de ideas, la Gobernación del Atlántico dispuso de la estrategia Escuela en Casa Radial, donde obviamente tratamos de imprimirle ese ADN de la bacanería científica, de hablar como hablan los jóvenes, los pelados, y de alguna manera establecer un clic emocional para que ellos consideren que la divulgación es importante, y sobre todo que les pasó un resaltador de la vida a que el ejercicio de la divulgación científica para la sociedad no especializada es muy importante, incluso en estos momentos de crisis. Estas cifras, por supuesto, son bastante conocidas de parte de todos ustedes, pero hoy quiero enfocar esta presentación a través de la oportunidad que tuvimos de representar a Colombia, y ahora siendo los embajadores latinoamericanos del programa Cubes in Space, en el cual hago la cuña, y también la participación para que más estudiantes, personas y obviamente la comunidad tenga acceso a ellos. La primera vez que participamos en este proyecto, que tal vez sería el único proyecto o programa en el mundo que le permite a los jóvenes enviar un experimento a bordo de un cohete de la NASA sin ningún costo. Entonces nosotros hicimos ya en nuestras comunidades donde ya estamos trabajando estas propuestas de comunicación, de divulgación científica responsable, le decidimos llamar Monocube porque pensábamos que íbamos a mandar un solo cubo, y bueno, obviamente cube de cubo, pero en estas latitudes costumbristas y caribeñas, mono nos referimos como algo chévere, bacano, que todo está bien, todo positivo. Entonces la gente empezó a establecer ese clic desde el lenguaje científico, incluso a través de un nombre bastante simple, ¿no? Aquí vemos la gráfica de la identidad gráfica con lo que se representaron los chicos, y es un cubo si se extienden los vectores, pero además son los colores de la bandera de Barranquilla y de Colombia. Entonces ya los estudiantes y la comunidad, sobre todo, que eso era lo que queríamos, que no fuera solamente un proyecto hermético donde se generara conocimiento solamente para los estudiantes, sino que trascendiera más allá. Yo creo que en eso estamos llamados en este ejercicio, ¿no? Para eso quisimos humanizar o antropomorfizar las experiencias, es decir, no hablar solamente de los efectos de un viaje espacial en un tardígrado, o los efectos de un viaje espacial en la semilla del Zabal mauritiformis, sino que para el público no especializado, para la comunidad, que eso es lo que estamos llamados a enamorar,
queríamos que las personas supieran qué estaba pasando dentro de esa investigación. Entonces, para eso dispusimos de dos personajes. Ya no era experimento 1 o experimento 2, sino que era Gilla y Mauri, trayendo a colación algunos elementos de marketing, utilizar bisílabos y de nombres fáciles de pronunciar en casi cualquier idioma. Entonces le dimos características humanas, ¿no? Ojos grandes, cabeza grandes y personajes bastante simpáticos y bonachones que surgieron a través de un consejo creativo, ¿no? Mauri es este personaje, es una semilla de Sabal mauritiformis, muy resistente además, pero era un personaje más chévere, más carismático, más bonachón, a diferencia del tardígrado u osito de agua, que era un poco más parsimonioso y demás, y eso quisimos imprimirlo incluso en la identidad gráfica, ¿no? Entonces, esas piezas, o a partir de estos elementos, empezamos a hacer piezas gráficas que fueron incluso virales en nuestras comunidades por acá, y al punto que ya las personas estaban preguntando sobre los costeños que iban al espacio, y repito, sin dejar a un lado la rigurosidad que eso significaba. Por supuesto, las personas sabían que eran experimentos, pero los niños querían ya ositos y souvenirs de estas experiencias, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar quién era Gilla y quién era Mauri y qué es lo que hicieron del proyecto Cubes in Space. A través de nuestra fundación, el colectivo Grupo Apolo, se mandó una propuesta, participaron 57 países, 600 propuestas para volar en un cohete Terrier Orion mejorado. Se recibieron 2 propuestas, por supuesto, una de las que le hablaba recién, Gilla, un tardígrado, un animal extremo tolerante que tiene la capacidad de soportar mucho calor o soportar demasiado frío, o también incluso las condiciones hostiles de un viaje espacial afuera de la Tierra. Y Mauri, por su parte, puede soportar inundaciones, sequías, y fueron enviados en 2 cubitos de 4x4x4 para hacer investigación desde los estudiantes. En el caso de Sabal mauritiformis, para estudiar la terraformación, y en Gilla para saber en qué podíamos averiguar, ¿no? O cuál era el aporte en la investigación en el tratamiento de cáncer. Todo esto desde las comunidades, desde los estudiantes, que a pesar de estar cursando, estar en edades escolares incluso, pueden tener esa posibilidad de enfrentarse al mundo científico real y de alto impacto, ¿no? Yo siempre tengo la oportunidad, cada vez que tengo el momento para decirlo y hacerle la metáfora, el símil, que incluso Cubes in Space puede ser esa Copa Libertadores que tanto desean los futbolistas para venderse y para demostrar que son buenos en algo, ¿no? Entonces, Cubes in Space puede ser una plataforma para estos estudiantes puedan conocer el mundo científico real, puedan conocer investigadores, incluso astronautas y personas inmersas en este tema. Además, el programa permite la oportunidad no solamente de tener un vuelo en cohete de Terrier Orion mejorado, sino también volar en un globo sonda. Aquí vemos la góndola, donde vemos en la parte inferior derecha los cubitos de los estudiantes volando en un globo muy parecido al que envió el famoso influencer de nuestras tierras, Faber Burgos, ¿no? Permítame si escuchan el audio. 5, 4, 3, 2. No sé si me hacen la señal, si escuchan audio. Sí, sí hay audio. Ok, perfecto, muchas gracias. Estas imágenes las grabamos en la oportunidad que tuvimos de enviar a los estudiantes del Departamento del Atlántico para que no solamente vieran el despegue de un cohete, que puede ser algo simpático y muy emotivo para ellos, sino que vieran el despegue de su cohete, el cohete que tenía los experimentos de los estudiantes. Estos estudiantes se convirtieron a su vez en unos multiplicadores de esa experiencia, que incluso ha tenido eco hasta este momento. Entonces, permítame ahora sí poner el video. 3, 2, 1. En Colombia, el tema de la ciencia y de la tecnología es materia pendiente. Y nosotros, desde la costa, enviamos al espacio por primera vez en nuestra nación unas semillas de palma amarga. Tal vez en unos 20 o 30 años
las primeras matas que se siembren en Marte, no sabemos todavía, pero podrían ser de Piojo. This year from Columbia were just incredible kids and so passionate about what they did. So I would like to extend an invitation to everyone around the world. It's a fantastic opportunity. We're in 57 countries now, and we get lots of applications. So the ones who get chosen, it's a great opportunity. It's a great honor for them to be able to be part of a NASA mission. We want to be that link, that bridge for students and the professional world. Estamos bastante emocionados. Aquí tengo a Guilla y a Mauri. Han pasado al menos unas 12 horas desde que nuestro cohete fue hacia el espacio, más o menos a unos 150 kilómetros de altura. El Grupo Apolo es un vacile para los no científicos, para que ese público reconozca la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. Loco, ¿cómo tú llegas a una esquina de un barrio popular de Barranquilla a hablar de ciencia? Nos tocó cambiar el discurso, nos tocó adaptarnos al lenguaje popular. Loco, concisa, cole, todo eso, volver la ciencia bacana. La bacanería científica es un servicio a la civilización. Entonces, como les decía, el Grupo Apolo pretende esa conexión entre el público no especializado y la divulgación científica responsable. Nosotros somos conocedores que cuanto más el público entienda la importancia de estos temas, asimismo vamos a ayudar a tener una sociedad más entregada y más crítica frente a estos temas. Vamos a reclamar más inversión y sobre todo enamorar a las personas y hacerles saber, como diría Carl Sagan, de lo que nosotros también estamos enamorados. Entonces, no es más hasta ahorita. Esta es ahora la oportunidad, que espero no sea la última, para compartir ustedes de esta estrategia de comunicación a las que muchos han llamado la bacanería científica, porque entiende y habla como la comunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la participación y bueno, hoy estamos con excelentes ponentes y los invito a conectarse al siguiente link, el que está ahí en la pantalla, en el chat, para seguir con las otras presentaciones. Así que acompáñenos. Muchas gracias por asistir y este es, acuérdense, el segundo Foro Nacional de Periodismo Científico y Divulgación de la Ciencia en Colombia. Mañana